En el estudio pasado hablábamos en el tema la piedra angular. Hoy vamos a hablar también de la misma porción porque es importante, es relevante, maravilloso el poder detenernos y extraer un poco más de toda la luz y todas las bendiciones que podemos encontrar en estos textos. Hoy vamos a llamar la piedra angular, o lo voy a decir, en la piedra angular está la vida o está la muerte. Es decir, eso va a ser el tema. En la piedra angular está la vida o la muerte. No olvidemos que el apóstol Pedro se está dirigiendo a la iglesia que está en algún lado. La iglesia que está siendo, por supuesto, perseguida por la fe, porque debemos de estar muy conscientes que la iglesia siempre, desde sus inicios, se manifestó, se avalanchó sobre la iglesia lo que es los detractores, los enemigos, el diablo, y no solo los amenazó, sino que empezó matándolos. Y ese ha sido siempre el trasfondo de la iglesia, ese ha sido siempre la dinámica de la iglesia, de ser siempre una iglesia que por causa de su fe ha tenido que enfrentar persecuciones, cárceles e incluso hasta la muerte. En este caso, Pedro, hermanos, ha estado hablándole a esta iglesia, le ha estado hablando de la casa espiritual, que en este caso es la iglesia, la cual la componen todos los que pertenecen a la iglesia. De eso ha estado últimamente Pedro hablando. En el caso de que la iglesia, la casa espiritual, que es la iglesia, la cual es edificada por cada creyente, que lo denomina el apóstol Pedro acá como piedras vivas. Cada uno de nosotros venimos siendo, de acuerdo al trasfondo de la vida espiritual, ya no piedras muertas, sino piedras vivas. Y cuando hablamos de piedras vivas, es importante que cada creyente pues haga honor a esto. Digo, hagamos honor a esto por el hecho de que cuando nos denomina la Biblia como tal, como piedras vivas, quiere decir que debemos de ser personas vivas en el espíritu para que, seamos consecuentes con nuestra vida espiritual. Pedro ha señalado, hermanos, a Cristo como la piedra principal, como la piedra principal del ángulo. En este caso, el apóstol Pedro, yo quiero que se vaya usted a Isaías 28:16. Pedro toma estas palabras para referirse a lo que en este caso, o comparar a Cristo como la piedra angular. En este capítulo número 28 de Isaías, en el verso 16, vamos a ir viendo desde ya. Por eso Jehová, el Señor, dice así: he aquí, dice, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra
probada. ¿Y qué más dice? Angular. ¿Y qué más dice? Preciosa, de cimiento estable. El que crea no se apresure. En el caso de la traducción de Pedro está diciendo no tropezarán. Pero para que tengamos nosotros una idea de dónde es o cuáles son los insumos bíblicos que Pedro está tomando para expresar a quien se dirige lo que es la idea de que Cristo es la piedra angular. Aquí es donde Isaías, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, hace esta mención en este versículo número 16. Por eso dice Jehová, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión. Acuérdese que Sión se está refiriendo a Jerusalén. He puesto, diríamos aquí en lo más entendible, he puesto en Jerusalén el fundamento, por fundamento una piedra probada. Esto lo vamos a ir viendo. Está diciendo que es una piedra probada, pero es una piedra que no es común. Es una piedra que tiene un ángulo. Así lo está diciendo, piedra probada y es angular. Pero luego dice, es preciosa, de cimiento estable. Esto no lo perdamos de vista porque nos va a servir. Ahora, cuando estamos, o Pedro está mencionando, retomando lo que en este caso es esa mención de Isaías, a la cual se refiere a esa piedra. Bueno, en este caso vamos a retomar para que podamos extraer de una manera bien clara todo el trasfondo de lo que Pedro está hablando. Vamos a remontarnos una vez más a lo que era la edificación del templo. Hablábamos y ya hemos ido hablando en estos martes que los que estaban cortando las piedras en las canteras para edificar el templo, estos edificadores y también los que estaban en las canteras, en este caso, a ellos les enviaron de las canteras una piedra. Pero los que estaban edificando el templo de Salomón, ubíquese en el templo de Salomón, cuando estaban los albañiles, los constructores que estaban ahí, estos vieron la piedra que se les mandaba, porque en el templo, ya lo decíamos en el primer libro, o en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 11, se habla de las piedras que venían de las canteras. Pero cuando llegó esta piedra a donde se estaba construyendo el templo, dijeron estos edificadores, esta piedra, ¿saber por qué la mandaron? Esta piedra no tiene un espacio aquí. No hay espacio para esta piedra. Estamos hablando de una piedra literal. Y claro que en una construcción, aquello que no sirve para la construcción, lo que se hace es regalarlo o botarlo o venderlo, por el hecho de que eso estorba para darle la belleza a la construcción. En este caso, lo que hicieron los que estaban construyendo fue botarla en una ladera, en un barranco,
esa piedra que dijeron ellos que saber por qué se las habían mandado. Esa piedra pues no tenía ahí espacio porque todas las piedras ya estaban ya medidas en su lugar. En este sentido, vemos que en este caso los hermanos profetas fueron, y en el particular Isaías fue inspirado, por supuesto todos los profetas, los apóstoles, nosotros tenemos en este caso pues la inspiración de lo que es el Espíritu Santo. A ellos es un hecho que Dios inspira, dado, fíjese bien, que el templo de Salomón es es un símbolo o es una edificación que simbolizaba lo que era el templo espiritual. En este caso ya no el templo de piedra, sino eso indicaba que en el futuro vendría o se edificaría el templo espiritual. Y a eso es a lo que Pedro está refiriéndose. En este caso, viene entonces Dios inspira a sus profetas, y en el caso decíamos de Isaías, para que en este particular estos vieran esta piedra, es decir, asociaran esta piedra con lo que era la piedra que era Cristo, que futuramente aparecería. Fíjese cómo se va, armando la Biblia, cómo se va formando lo que es las Escrituras, de símbolos, de ejemplos. Eso indica un mensaje futuro, como se lo voy a explicar también de esta manera. Así como los sacrificios de los sacerdotes, los sacrificios estaban llevándose a cabo literalmente, pero esos sacrificios, alguien que estuviese ahí en el templo de Salomón cuando ya se estaba haciendo los sacrificios, el que no andaba inspirado por el Espíritu, y eso era de lo que carecían los religiosos de ese tiempo, ellos veían eso como que era, bueno, un rito que había que hacerlo para agradar a Dios. Pero esos sacrificios simbolizaban un sacrificio allá en el futuro. Y ese sacrificio era Cristo. Es decir, que todo lo que se ve en el antiguo tiempo eran figuras que se harían una realidad en el futuro. En este caso ya en el Nuevo Testamento. Todas esas cosas. Ahora, como decía, el Señor inspira a sus profetas para que estos vean el que esa piedra que fue muy conocido ahí dentro de la construcción, que dijeron ahí, se comentó, no se halló lugar. Los albañiles, dirían por ahí, las bullas, botaron la piedra. Pero Dios nos inspira a sus profetas para que ellos puedan percibir que esa piedra que han botado es exactamente la piedra, la cabeza del ángulo, que en este caso sería Cristo, que por supuesto serían siglos más adelante que aparecería. En este caso, vamos a ver, sigamos viendo, en estos casos vieron los profetas, hermanos, que los edificadores habían botado esta piedra y que era la cabeza del ángulo, ¿verdad? La que iba a servir. Pero usted me dirá, yo lo he venido diciendo dos veces los martes. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo es eso que botaron la piedra?
todo eso que se está dando, que no hallaron cabida en la piedra, el Señor está armando todo eso, esa construcción para dar un mensaje. Pero, por ejemplo, esa piedra era la cabeza del ángulo. Cuando, le voy a decir esto, ya lo dije, que cuando se termina ya todo lo que son las paredes, dijeron, hay que mandar a traer la piedra del ángulo, que es la que necesitamos para darle finalidad al templo. Y mandaron a donde estaban las canteras a pedir de urgencia la piedra. Pero dijeron los que estaban allá en la sierra, allá en el campo, en las pedreras, dijeron, ya tiempos, desde el inicio mandamos esa piedra. Desde el inicio la mandamos. Entonces los constructores, no se pierda que aquí estamos hablando de literal. Los constructores dijeron, pero no hemos recibido. Como no dijeron, como acuérdense que se llevó muchos años con terminar el templo. Como no, al principio dijo alguien, acuérdense que hay una piedra que no le hallamos lugar, y esa piedra, esa es entonces, pero esa piedra la botamos allá al barranco. Entonces dijeron todos, los constructores, a buscar esa piedra. Estaba el monte crecido, estaba llena de tierra, estaba como casi enterrada, como perdida, les costó encontrarla. Y luego que la encontraron con dificultad, dado que la habían botado al fondo, la lograron subir, y justamente esa piedra era la que uniría las dos paredes. Por eso se le llama la piedra cabeza del ángulo. Decíamos que es la piedra que le da el sostén en la esquina a las dos paredes. Y en este caso, váyase al Salmo 118, 22. En el Salmo 128, 22, vamos a ver cómo fue que fueron los constructores, ¿verdad? 118, léalo conmigo ahí, el verso 22, rapidito, para que podamos ir tomando una mejor comprensión. Dice el versículo número 22. Fíjese qué interesante. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí el salmista se está refiriendo a ese comentario que literalmente se llevó a cabo en la construcción del templo, pero ahora ya ellos lo están asociando al asunto espiritual. Y aquí están diciendo, la piedra que desecharon los edificadores, literalmente, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vamos a ver, en este caso, sería como lo vamos a leer, de qué manera es que amarra las dos paredes. Váyase al libro o a la carta a los Efesios, y ahí vamos a ver donde en el versículo número 4 de la carta a los Efesios, rapidito, el verso número 13 nos habla, en este caso, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Aparte del verso número 13, está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que solo, y veamos en el versículo todavía número 14,
Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. En este particular, hermanos, aquí estamos viendo el amarre que está trayendo Cristo ya para lo que es la iglesia. Ahora, en este caso, no solo es el amarre para, también dice la carta a los Efesios con respecto a que Él vino a botar las paredes de en medio y hacer un solo pueblo, pero no solo también un solo pueblo, sino que la piedra del ángulo, que es Cristo, vino a convertirse también en la unión de la iglesia con el reino de Dios. En este caso, esa es ya la verdad espiritual. Ahí vemos a Cristo en la expresión puramente espiritual. Ahora vamos a ver, los profetas, hermanos, está diciendo acá por el Espíritu que, bueno, Cristo fue rechazado, y eso es lo que vamos a aplicar en este estudio, que esa piedra fue rechazada, y fue rechazada, dice el Salmo 118, dice por los edificadores. Ahora, cuando está diciendo por los edificadores, ya en el campo espiritual, ya no de los albañiles que estaban construyendo, sino está hablando de el pueblo, de los sacerdotes, de los escribas, está hablando de los fariseos, está hablando de el pueblo del Señor, que es un hecho que nosotros lo conocemos, de qué manera vino Cristo, que está haciendo está haciendo la realidad en su persona. La piedra aquella que ya mencioné, literal, viene Cristo, y los edificadores, diríamos los que estaban encargados de lo que era la edificación ahora espiritual. ¿Quiénes eran los que estaban encargados de la edificación espiritual? Eran toda esa gama de religiosos, todos los sacerdotes. Ellos eran, dicho de otra manera, a quien Dios les había otorgado el privilegio de ser los que ministraran las cosas de Dios, las que proveyeran las cosas de Dios, las que descifraran las cosas de Dios, porque ellos deberían de ser el pueblo que debería, dado esa posición, de presentar a Cristo como el Mesías. Pero cuando dice el Salmo 118 que lo rechazaron, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra que necesitaban aquellos constructores para terminar el templo. La pusieron y quedaron justamente las paredes amarradas. Eso lo que significaba era el símbolo de Cristo. Eso lo que significaba era que iba a votar o iba a unir los dos pueblos, judíos, gentiles, e iba a unir la iglesia con el reino, en este caso, ¿verdad? Ahora, los edificadores, ¿qué es lo que hacen? En este caso ya espiritual, ¿qué es lo que hacen? Rechazan a Cristo. ¿Cómo lo rechazan? Bueno, nosotros sabemos, desde el momento que aparece ya Cristo en su ministerio, bueno, ¿qué fue? ¿De qué manera se comportaron los edificadores en el campo espiritual? ¿De qué manera se comportaron? Bueno, lo menospreciaron. Aun cuando Cristo, fíjese cómo es la dureza de corazón del hombre cuando se cierra para no querer entender los mensajes espirituales. Los religiosos
en este caso se cerraron. Y lo que hicieron fue despreciarlo. Pusieron, ¿qué no hicieron para buscarle una manera de culpa al Señor? Lo perseguían, lo cuestionaban, aun cuando el Señor llevaba cosas tremendas, milagros delante de ellos, resurrecciones, sacaba demonios, multiplicaba los panes, resucitaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. ¿Qué no hacía el Señor? Pero dijeron, este es un impostor. Mire cómo se cumple aquello. La piedra aquella que no le dieron lugar en el templo, mire cómo se cumple en Cristo. Lo tildaron de endemoniado, lo tildaron que era un blasfemo, que era un impostor, porque estaba queriéndose atribuir las cosas de Dios, estaba queriéndose atribuir como el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Lo que sucedió es que terminaron matándolo. Y eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Ahí vemos lo que Pedro está diciendo. Los edificadores, ya en el campo puramente espiritual, desecharon la piedra del ángulo, desecharon a Cristo, lo mataron, terminaron matándolo. Y en este caso vemos, hermanos, que fue un desacierto de los más terribles, como está diciendo acá el apóstol Pedro. Dice, aquí, dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropezadero y roca que hace caer. Bueno, los destinatarios debían de familiarizarse con esto, dado que también pues estudiaban las escrituras. Pero cuando Pedro está diciendo acá que esta piedra es preciosa para los que creyeran, pero es piedra destructiva. Por eso decíamos a manera de tema, la piedra angular, piedra de vida o piedra de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando acá nosotros vemos que los judíos terminaron destruyendo la piedra, pero la piedra, por supuesto, esto lo van a entender ellos hasta cuando ya sea la restauración de Israel. Van a entender realmente el terrible pecado que han cometido, porque en primer lugar, ya en el caso de los apóstoles están diciendo que ya en el campo espiritual, sobre ese fundamento que nos ha traído la piedra angular en el edificio espiritual, en donde todos tienen que edificar o sobreedificar, como dice Pablo en la primera carta de Corintios 3, 10 al 11, cuando dice que no hay otro fundamento sino Cristo es el fundamento. Entonces, dado de que no puede haber en este caso ninguna otra fuente ni ningún otro fundamento, porque el único fundamento o la única piedra angular que hace el amarre, que le da la consistencia al edificio espiritual, es Cristo. Por lo tanto, dice ya los apóstoles, ya aplicándolo, enseñándolo, y Pedro eso es lo que está haciendo,
Y Pablo allá dice, porque nadie puede edificar sobre otro fundamento, porque Cristo es el fundamento. Entonces, cada persona o los mortales o seres humanos que pretendan buscar otra fuente o otro fundamento, en este caso, ahí es un asunto de, no querer entender, o por otro lado, es un asunto de rebeldía. Y ahí podemos ver nosotros los diversos fundamentos que pone la gente en el campo religioso. Por ejemplo, los fundamentos de las sectas, los fundamentos de las religiones, porque hay que definir sectas y religiones. Las religiones tienen un concepto, las sectas tienen otro concepto, pero cada uno de ellos tiene sus propios fundamentos. Y en este caso, incluso los mismos judíos, su fundamento lo estriban en los aspectos de la ley de Moisés. Hasta los mismos judíos, por supuesto, están, hermanos, despistados, están fuera de lo que es el camino correcto, porque no hay otro fundamento. No es Moisés, no es Buda, no es la secta tal, la religión tal, donde la persona va a fundamentar su fe para la salvación. Esta es la gran sorpresa que se van a llevar, las miles de religiones y las cantidades de sectas que hay en el mundo, cuando tengan que enfrentar la realidad, cuando tengan que enfrentarse con lo que ya Dios les había anticipado a través de las Escrituras. Por ejemplo, imagínense aquellos que han creído en que el fundamento para la salvación son las obras de la ley, y hay muchas religiones, sectas en eso. Y cuando llegue el momento, va a ser tremendamente espantoso para aquellos que voluntariamente se propusieron cerrar el corazón para no querer entender lo que estaba bien entendible. Cuando, por ejemplo, los que siguen la secta de los testigos contra Jehová, los que siguen, porque dice, no hay otro fundamento, porque no hay otra piedra angular que una al mundo judío con el mundo gentil. El único enlace que hay ahí es Cristo, que es la piedra angular, está diciendo Pedro. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que dice Zacarías, los judíos se van a dar cuenta que esa piedra que botaron ellos, que la echaron al barranco, que la terminaron matando, que era Cristo, cuando venga Cristo ya en su segunda venida, es ahí donde ellos van a despertar, o sea, van a entender lo terrible que ellos hicieron, desechando como edificadores espirituales a Cristo, que era la piedra que le daría la consistencia al edificio espiritual. Por eso es que dice el libro de Zacarías que cuando Él viene, Él se le presenta a ellos y les muestra sus manos y les muestra sus pies, en este caso de sus heridas, y le dicen: ¿dónde te hicieron esas heridas? ¿Dónde te trataron así? En la casa de mis hermanos, les dice él. Y es ahí donde lloran, donde se arrepienten, pero
Pues sí, el asunto es que es un asunto ya desfasado, ya cometieron el pecado. Pero claro que Dios en su misericordia, dado que ese es su pueblo también, y sobre todo su pueblo, el pueblo de las promesas, Él los restaura, es decir, al remanente, no a todo Israel, sino al remanente, Él lo restaura. Le dice, esto me lo hicieron ustedes y esto me lo hicieron ustedes, y empiezan a llorar por tribus. Dijeron, ¿cómo no pudimos entender? ¿Cómo nuestros padres no entendieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era la piedra angular? ¿Cómo no lo entendimos? Y lloran por tribus, dice, siguen llorando. Ahora, en este caso, también dice el apóstol Pablo en su capítulo número 2 de la carta a los Efesios, verso 20 al 22, habla también, hermanos, que este asunto es siempre en el mismo fundamento, edificados, verso 20 dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mire lo que dice el 21, en él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois y juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No hay, por eso es que Pablo dice a los Gálatas que no hay otro evangelio. Los Gálatas habían vuelto al fundamento de la ley, estaban volviendo probablemente, pero Pablo rescata y les hace ver que no hay otro evangelio. Dicho de otra manera, no hay otro fundamento, Gálatas, no hay otra piedra. La única piedra donde hay salvación es Cristo. Él es la piedra angular, no hay otro. Pero es no solo los Gálatas, sino que ya dije de cuántas sectas y cuántas, hermanos, religiones que están totalmente desenfocados en esto. Pero yo voy ahora finalizando y diciendo lo siguiente. Por ejemplo, acá cuando está diciendo Pedro en el versículo, fíjese bien, en el versículo número 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Con esto vamos a ir cerrando. ¿Para cuántos es precioso el Señor? Pero bueno, en ese caso, detengámonos un momento ahí, precioso. Mire, qué dicha que usted y yo, si preguntamos acá, y podemos preguntar en cualquier iglesia de los países desarrollados, en cualquier país del primer mundo, donde se presume de sabidurías y de ciencia y de todo eso, hermanos, en ninguna parte van a poder entender lo que nosotros estamos entendiendo, porque en ninguna iglesia, sea como sea, casi que no hay en esas congregaciones, será muy poco gente científica, gente sabia en el campo puramente humano. Los que más abundan son las personas de menos capacidad intelectual. Yo no estoy diciendo ignorantes, sino de menos capacidad espiritual. Es lo que pobla las iglesias aquí en Australia, en Canadá. Usted va a las iglesias, es gente común, no, ahí no hay científicos, ahí no hay millonarios, y si hay alguno andan en otra cosa.
Pero toda esa gente, diríamos, llamémosle, de un estatus, diríamos, de lo más corriente, humanamente hablando, son los que hemos comprendido. Miren lo bello y lo maravilloso del Espíritu Santo. ¿A dónde fuimos a estudiar para entender lo que usted y yo estamos entendiendo? Y los hermanos que están alrededor del mundo en las diversas iglesias, que no son los grandes intelectuales, científicos y sucesivamente, pero que entendemos que Él es la piedra preciosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. Como sabe la hermana. Yo pregunto aquí, bueno, ¿quiénes son los científicos? ¿Quiénes son los matemáticos? No hay de eso. Pero vosotros que creéis, decir, aquellos que por medio del Espíritu creímos, para vosotros la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser preciosa para nosotros. Yo digo que cada creyente debe de sentirse, hermanos, agradecido. Para vosotros, hermanos, para vosotros pues, los que creéis, aquí va el término creéis, Él es precioso, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, que los religiosos desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Aun cuando ha sido desechada, Cristo es la cabeza del ángulo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. Jesucristo es la cabeza del ángulo. Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Aquí se involucran a los judíos. Cristo fue pegaron en su palabra, pegaron en su doctrina, se enredaron en sus enseñanzas. Piedra que hace caer. No creyeron a todas las credenciales que identificaban que Él era el Mesías. Porque fíjese, hermano, que siempre el problema más común de perderse, de desenfocarse dentro de las cosas cuando son tan sencillas, siempre viene siendo el llenarse de los conceptos del mundo, el llenarse de conceptos religiosos, porque eso es los edificadores, ya los sacerdotes, llámele a esos, ya en el campo espiritual son los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores allá, literalmente, acá espiritualmente, ha venido a ser cabeza del ángulo. Para los que creen, piedra es preciosa, y como nosotros creímos. ¿Y por qué estas? Porque si estamos hablando, decíamos, de las grandes religiones, tanto judías, los judíos, los religiosos judíos, se le llamaban maestros, se llamaban, esa gente era terriblemente, se creía que conocían los misterios de Dios, pero el Señor les decía, ustedes ignoran las Escrituras. Ellos se creían, hermanos, los iluminados, pero eran ignorantes de las Escrituras. Erráis las Escrituras. Pero fíjese que pero esos son los conceptos de los que nos vamos llenando, que lo que hacen es hacernos un daño. Por eso es que decíamos un día de esto, te alabo, Padre, dijo el Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de letrados o entendidos y las has revelado a estos pequeños. Hermanos, la gente menos
importante y menos insignificante en esta tierra son los que hemos entendido que Él es la piedra angular. Son los que hemos entendido que es la piedra preciosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La gente, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los entendidos y las revelaste a los pequeños. Ahora dice, para vosotros piedra preciosa, pero para los edificadores se convirtió en piedra de tropiezo, piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Y se ha vuelto piedra de tropiezo para la sociedad, para todas las sociedades de todos los tiempos. Piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 2? Lo que dice el Salmo 2 habla de que no quieren sus ligaduras, que no quieren sus controles. Cuando habla en esta parte, el salmista dice: ¿por qué se amotinan los pueblos? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué dice que van a decir ellos? Léalo conmigo. ¿Qué dice el verso 3? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas, sus cuerdas. El que mora aquí, bueno, en el verso 3 es la expresión de el mundo en lo general. No quieren la palabra del Señor. Tropiezan. Eso es lo que está diciendo acá. Los príncipes, está hablando de la generalidad, consultaron unidos. Eso es lo que hace la gente. Hagamos mejor un ecumenismo, el ecumenismo. Mejor unámonos en una sola religión, porque eso del evangelio, eso de Cristo, eso no nos es compatible. Eso no nos trae resultado. ¿Por qué nos trae resultado? Porque la palabra nos indica cómo debemos de vivir. La palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. La palabra dice que ni los borrachos, ni los ladrones, ni los que se echan con varones vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo va a querer las feministas? ¿Cómo van a querer esta palabra? ¿Cómo van a querer el mundo homosexual esta palabra? Porque ellos tienen derecho de su vida, de hacer su vida. Y como aquí esta palabra los enmarca, entonces tropiezan en la palabra, tropiezan en la piedra. Entonces dice, eso es lo que dice el verso 3. Rompamos sus ligaduras. Por eso es que allá en la torre de Babel, eso es el mismo concepto. Hagamos una torre grande para huir de Dios. El hombre siempre ha querido tropieza en la palabra. Tropezaron en la palabra. Amén. Pero mire lo que dice el Señor en el verso 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Damos un amén, iglesia. Vamos a ver. Pero yo he puesto mi ley sobre Sión, mi santo monte. Entonces dice el Señor a todos estos que no es porque no entiendan, no es porque es una cosa difícil la materia de entender que en Él está la salvación, en Él está la vida, por el hecho de que Él es la piedra angular. No es que no lo entiendan, es que no quieren someterse a la palabra que trajo el Señor, y en ese caso tropiezan. No, esto no me gusta. Si hay que ser honesto, si hay que tener solo una esposa, no, eso no pega conmigo. Está tropezando. Si usted debe de ser santo, no, hay que vivir la vida. Tropezaron.
en este caso llegará el momento donde el Señor, como dice, se reirá. Pero esto es un asunto, este es un asunto voluntario, hermanos. No es un asunto que, pues, veamos, continuemos y finalizamos. Entonces, dice, piedra de tropiezo, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahí está la gente. No, yo no quiero evangelio. No, yo de iglesia no me hable. Yo tengo mi estilo. De santidad no, lo que Dios ve es el corazón. Todas esas actitudes de no someterse a la palabra, ellos están tropezando, pero están tropezando voluntariamente. Aquí debe entenderse que la gente ya sabe que Dios es la vida. ¿Cómo no van a entender? ¿Y por qué es que cuando tienen un problema se abocan a Dios? Porque saben que en Dios está la victoria. ¿Y por qué cuando se mueren todos dicen que van para el cielo? Porque saben que Dios está la victoria. Pero ¿por qué, hermanos, no reciben su mensaje? Porque voluntariamente quieren vivir para el mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque voluntariamente quieren vivir para el yo. No es que no saben. Cada año los mismos religiosos celebran la Semana Santa. ¿Qué significa eso? Cada año celebran el día que nació el Señor, dicen. Y hacen sus chupas y sus fiestas. Ese día es de chupar, ese día es de mujerear, ese día es darle rienda suelta, hermanos, a la carne. En celebración, en honor al que nació el 24 de diciembre. A su estilo, a su manera. Pero esas conductas son conductas que ellos se las fabrican porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en la palabra. No es que no sepan quién es Dios, lo saben, pero sus corazones están adheridos, están cerrados. La incredulidad prevalece en ellos, pero no importa. No importa que lo hayan tirado allá los edificadores en el campo allá y en el campo espiritual que lo hayan desechado y lo hayan llevado a la cruz, no importa. Entonces dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Este asunto es voluntario. Porque tropiezan en la palabra, dice, siendo ¿qué? Desobediente. Es decir, no quieren la palabra. Tropiezan en la piedra, que es Cristo. Tropiezan en la palabra de la piedra, de la roca. A los cuales fueron destinados, a los cuales también fueron destinados. Aquí no se entienda la idea de que no, como pudiéramos aplicar una doctrina, más bien la gente está consciente. Entonces, cuando yo voy cerrando mi corazón, sabiendo cuál es la realidad, cuál es la luz, dice, por ejemplo, Juan en su capítulo número 1, verso 19, amaron, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tremendo. Amén, iglesia. Entonces, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y qué es lo que dice Juan 5:40 también? Veamos, ahí es una cosa importante. Dice en el verso 40, mire, interesante, vamos a ver, está diciendo, y no quieren venir a mí, ¿para qué? Para que tengáis vida. ¿Qué es lo que dice? No quieren venir a la vida. A lo bueno le llaman malo, la gente no quiere, es pura
es una actitud voluntaria, porque no quieren dejar la cerveza, porque no quieren dejar las fornicaciones, los adulterios, los robos, las ambiciones, el homosexualismo. No quieren dejar eso, no quisieron, no quieren, no quieren, dice este versículo número 40, no quieren, así dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. No, yo quiero mundo, Bueno, arte ese mundo entonces. Vendrá el momento, ¿verdad? Ahora, cuando dice fueron destinados voluntariamente, porque no quieren venir a mí. Aman más las tinieblas que la luz. No quieren la piedra, no quieren la piedra angular, la piedra del fundamento espiritual. Por eso decíamos, a manera de tema, la piedra angular, en ella está la vida o la muerte. Ahí está la piedra angular, que es la cabeza del ángulo. En esos tiempos, y creo que hoy ustedes siempre leen cuando van a inaugurar un edificio, ponen la primera piedra. O sea, en las esquinas, antes de esa manera, ahora lo hacemos con hierro, pero en las esquinas ponían esas piedritas angulares, pero en la última, ya para finalizar, ponían la piedra madre angular, que era la que amarraba todo. Cristo es la cabeza de la piedra desechada. En la piedra angular está la vida y está la muerte. Nadie puede presumir de ignorante. Nadie puede decir yo no entendí. No quisieron venir a la vida. Voluntariamente no quisieron. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la gente, venga a la iglesia, venga a Cristo? No tengo tiempo. Vendrá un momento cuando, en el caso de los judíos tienen la bendición que por ser el pueblo de las promesas, el Señor se los va a revelar y les va a decir, yo soy a quien ustedes, la piedra que ustedes desecharon, que ustedes mataron, que ustedes crucificaron. Y le dirán, ¿por qué hicimos eso? Pero ese es un trato aparte. Pero la gentileza, la oportunidad de ellos es hoy. Porque eso es lo que dice Pablo a los romanos. Él quitó las ramas originales del olivo e insertó las ramas silvestres en el olivo, que en este caso son los gentiles. ¿Verdad? Mire lo que ha hecho Dios para nosotros. Arrancó las ramas originales, que son los judíos, y esas ramas tienen 2000 años de haberlas arrancado el Señor del olivo verdadero y ha insertado a los gentiles, a las ramas silvestres. Por eso es que las ramas silvestres debemos amar, yo diría más que cualquier otro pueblo, lo que Dios nos ha revelado.